8:30. Nos ocupemos rápidamente en una primera instancia del célebre Pedro Delgado, el primo del señor presidente de la República, que al tenor de la temática que me he permitido invitarles para que tengan la bondad de analizar de una manera histórica, histórica, bien digo, el tema el importante tema del feriado bancario, el feriado bancario. Pedro Delgado le dice al Universo: sobre ese tema yo no fui el causante de la crisis bancaria, fueron los propios bancos. Y en eso acierta, sea como fuere, porque yo recuerdo clarísimamente que con cualquier cantidad de señores economistas luchamos intensamente. A mí me quitaban las propagandas porque la radio ha tenido que librar unas batallas cada ciertas épocas con un montón de actores nacionales, de actores especialmente económicos. Unas veces los empresarios, otras veces los banqueros, otras veces los extremistas, otra vez, los políticos, la derecha, los exportadores, los importadores. Pero nosotros, atrás de la verdad y de lo que era conveniente para el país, modestia aparte, podemos reivindicar que hemos estado siempre en la línea correcta. Ahí está el economista César Robalino. Bienvenido, economista. Allí está Fernando Mosquera y aquí lo tengo al señor economista Jorge Rodríguez. La historia de esta. Pero yo le estoy invitando muy cordialmente a que tengan la bondad de pasar revista al asunto bancario. Yo no fui el causante de la crisis bancaria, dice Pedro Delgado. Fueron los banqueros, dirá César, especialmente César Robalino. Fueron los banqueros porque con el famoso decreto que gestó el despacho, de lo que yo recuerdo, del entonces vicepresidente de la República, ¿no?, sobre los créditos vinculados, ustedes recuerdan. Eso les otorgó una permisividad a los banqueros para que presten a sus propias empresas, y allí se exageraron, porque tampoco fue un descubrimiento de esa época. Siempre lo han hecho. Pero ahí era, como dicen los muchachos, a lo bestia. Entonces se terminaron con la liquidez del Banco Central y de todo. No sé cómo usted recuerde ese episodio, economista Rodríguez. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y la oportunidad que me da para comenzar diciendo que repulsa el que utilicen un video que a mí me tomaron en el año 2009 para efectos de una campaña absolutamente sucia en este momento. Repulsa adicionalmente que me hayan copiado estudios hechos en el blog mío y lo hayan publicado como que es de ellos, sin tomar la delicadeza siquiera de nombrarme a mí. De darle el crédito. De darme el crédito. Luego de ello, decirle que usted tiene toda la razón. Pero no solamente fue el manejo alegre de la parte bancaria, fue fundamentalmente una política que se impuso en ese entonces, en donde los organismos internacionales tenían una idea y una mente dirigida especialmente a la libertad absoluta de todas las trabas que podían existir en el Estado. Yo recuerdo que uno de los temas que yo más protesté era el que se eliminó básicamente los organismos de planificación en América Latina, y a algunos países les obligaban a que si es que no desaparecen los organismos de planificación, no les daban la plata. Luego de terminar realmente con una herramienta fundamental para la economía de lo que es la planificación, se estableció justamente a través de la Ley de Instituciones Financieras la absoluta libertad
para que los bancos puedan hacer su propio control, cercenando muchas de las obligaciones que tenía la superintendencia de bancos. Entonces era así como realmente hubieron varios economistas neoliberales que ejercieron realmente el poder durante el transcurso de más de 15 años. De más de 15 años, uno de ellos manejado, lógicamente, a través de la vicepresidencia de la República, usted recordará, el señor Dajig, que contrariamente a lo que uno puede pensar... Le convenció a don Sixto y le convenció a don Correa, y le convenció vinculados. después a don Correa para que a través de una disposición legal, elimine todas las trabas que tenía para regresar al país. Entonces ahí vea usted la doble moral. Esa doble moral que nos repiten todas las semanas en las sabatinas, nos dicen, ¡ay, qué doble de moral! Ahí digo yo también, exactamente, ahí está la doble moral. Otras causales nos dirá Fernando Mosquera. Señor economista, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo a quienes tienen la gentileza de escuchar su programación muy aceptada por la sociedad nacional, a los distinguidos caballeros que nos acompañan en este panel, un homenaje a la mujer por su día clásico y especialmente recordar esta infausta fecha para la economía ecuatoriana. El feriado bancario se engendra al final de 1998 y 1929, es decir, al final de la administración de Febres Cordero y al inicio de Rodrigo Borja. Es cuando las financieras colapsan, especialmente la más grande, Finanza y Nafinsa, donde habían dos delincuentes que manejaban estas instituciones, Richard Pierce y Alan Simpson, que decidieron aceptar dinero en dólares, teniendo prohibida las financieras ese evento. Posteriormente hay el caso del banco. ¿Y por qué prohibían que las sean las financieras macro? No estábamos dolarizados y por lo tanto Claro. El asunto es que no podían captar en dólares, pero la economía se estaba ya dolarizando por el deterioro de las tasas de interés, del efecto tequila, del efecto de México, no el tequila es después, y especialmente de la guerra entre Irak e Irak, que las tasas de interés se fueron para arriba. Y por lo tanto ya desequilibraron enormemente el crédito al mediano y largo plazo en el financiamiento para proyectos industriales de las financieras. En el año 1995-96, luego de la guerra con el Perú, no el de Paquilla, sino el del CENEPA, las tasas de interés fueron la válvula que expulsó la presión económica de un dólar que estaba sobrevalorado y que fue el programa económico propuesto por el vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajig, ya que el dólar se venía devaluando 4 veces cada gobierno. Lo sucedió con Hurtado, sucedió con Febres Cordero, sucedió con Borja y posteriormente el tipo de cambio en el Banco Central llegó a 2.000 sucres por dólar y en el mercado libre se compraba mucho más barato. Entonces se produjo este problema del Banco Continental que tuvo ya también implicaciones en Confinanza y Nafinsa, que el Banco Continental tuvo depósitos en estas dos financieras y tuvieron que el Banco Central prestarle para poder salir de este problema, porque si no el banco también hubiera podido colapsar. En el 96 ya se produjo este hecho y esto del feriado bancario se puede decir que no es una sola razón la que originó este tema. Fueron una serie de situaciones como una baja histórica tremenda del precio del barril de petróleo, el fenómeno del Niño, el 1% a la circulación de capitales que sustituyó al impuesto a la renta, el AGD entró a garantizar todas las obligaciones del sistema bancario y obviamente luego vino el proceso de dolarización. Entonces un cúmulo de situaciones que originó el feriado bancario. ¿Recuerdan ustedes que un domingo, para amanecer 8 de marzo, el superintendente de bancos, el doctor Jorge Egas Peña, anunció que el sistema financiero no atendería primeramente por un día, luego por 3 días adicionales y se suscitó luego el congelamiento, a pesar de que hubieron expresiones tanto de doña Ana Lucía Armijos, del propio presidente de la República, Maguad, de que no se iban a incautar. Se dijo, claro, no se incauta, pero se congela. Y esto se ha cometido este enorme error
al emitir el Código Monetario y Financiero, porque hablar de congelamiento estamos hablando de refrigeración. Debió decirse en el actual Código Monetario y Financiero, se prohíbe la incautación de dinero de la gente de la banca. Más claro. Más claro y castizo, porque congelamiento es de otro ámbito. Pero eso así es como hacemos a otras circunstancias. A otras circunstancias. Bueno, en ese sentido, pienso que ahí se puede dividir dos grandes sectores de la banca. Bancos viables que hasta ahora sobreviven y que muchos de sus ejecutivos, Gonzalo y amigos, se opusieron, dijeron que era una locura el congelamiento de los depósitos de la banca. Pero también habían los otros bancos, los bancos que sí tenían graves problemas y que una de las razones que usted ya había explicado, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que sustituyó a la Ley de Bancos y que la Ley de Bancos protegía al ahorrista, y mientras que la Ley General del Sistema Financiero le daba muchas prebendas al banquero. En ese sentido, abusaron en créditos vinculados que luego, como no se hicieron con las garantías adecuadas, no se manejó bien el riesgo financiero, se produjo una acumulación de cartera vencida y que se remató con el 1% de la circulación de capitales. La gente retiró el dinero de la banca y entramos en el proceso de una espiral que es muy triste para la economía ecuatoriana. Por las consecuencias sociales. Entonces, Gonzalo, lo que voy a decir es muy importante. Entre esos bancos viables está el banco al que está ligado uno de los candidatos. Por lo tanto, fue uno de los bancos, más bien dicho, no los bancos, sino de las voces que no apoyó en ninguna manera un congelamiento y que eso se originó en la superintendencia de bancos, que otra de las causas del feriado bancario es la escasa supervisión que existía producto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que ya no le permitía con facilidad la auditoría in situ, la auditoría en el banco, sino extra situ. Esta fue una de las razones para que el señor superintendente de ese momento indique que el retiro del dinero de una magnitud, luego que quedó congelado, no se podía hacer y entramos en el feriado bancario. Esas son las propias razones. Por lo tanto, estamos viendo que es simplemente una situación eminentemente política para afectar a una candidatura, endilgarle algo que nada tiene que ver a quien se le está culpando sobre este tema. Históricamente, o desde el lado bancario, señor economista César Robalino, ¿cómo usted recuerda el feriado? Muy buenos días. Buenos días, gracias Gonzalo por la invitación y gracias por estar aquí con los distinguidos y respetables amigos. Fíjese, Fernando ha hecho un súper resumen del fenómeno, ¿no? Yo lo que debo censurar es que se comience a utilizar estos recuerdos en la campaña electoral con un efecto. El efecto de es perjudicar a un candidato que es Guillermo Lasso Mendoza. Eso para mí es totalmente censurable. En aquel entonces no se puede negar que hubieron instituciones bancarias sencillamente que no administraron bien sus instituciones. Incurrieron en una serie de acciones no adecuadas, pongámoslo así. Naturalmente otra serie de personas lo calificarán eso con otra serie de expresiones, pero yo prefiero decirlo, prácticas bancarias no adecuadas. ¿Esos bancos fueron los que colapsaron? Son los que colapsaron, pues, ¿no? Mientras tanto, los otros bancos que no colapsaron es que tuvieron políticas radicalmente diferentes. Y naturalmente, pues... O alcanzaron a cambiar los CDRs también. Bueno, a eso voy luego, para que aquí se ha hablado muchas cosas en este país por parte del gobierno, y es falso totalmente una serie de cosas, porque yo trabajaba en el Banco de Guayaquil y era alto funcionario, y estuve en esa etapa difícil y complicadísima para el país. Pero, como decía Fernando, un grupo de bancos no practicaron políticas inadecuadas, por eso es que sobrevivieron, Los que cometieron errores graves, sencillamente se fueron. Y también debo decir de que la supervisión bancaria se debilitó. Hubieron superintendentes de banco, algunos de ellos, porque yo los conozco, sencillamente de prestigio, etcétera, etcétera, pero que no tenían el problema es que la experiencia. Les designaban de la misma fuente bancaria. No se olvide que antes quien elegía era el Congreso con una terna que mandaba el señor presidente, hasta donde yo recuerdo. Pero el presidente tenía el cuidado de en la época, a ustedes. En la época de Sixto Durán Ballén, Sixto Durán no tenía sino 2 gentes o 3 gentes en el Congreso. El Partido Social Cristiano tenía un buen porcentaje
y no estaba de acuerdo también con las políticas de Sicto por una serie de razones, X o Z, ¿sí? Pero le cuento, hay bancos que sobrevivieron porque tenían buenas políticas. Entre estos está pues el Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano y otros más que sobrevivieron, ¿sí? Pero se debilitó, y yo no diría que se debilitó por efectos de la ley, que mucha gente y el gobierno dice, esta ley fue aprobada en 95, no recuerdo bien, que eso hizo desaparecer la supervisión bancaria. No, yo diría que faltó la voluntad política de varios superintendentes ¿para qué? Para supervisión bien, pues. Independientemente de todo, en todo país de economía de mercado, con las deficiencias que puede tener el Ecuador la economía de mercado, sencillamente la supervisión bancaria tiene que ser fortalecida. ¿Por qué? Porque hay que prever pues, una serie de acontecimientos que pueden acontecer por una serie de razones, sea explícitamente porque los bancos hacen cosas inadecuadas o porque de repente hay efectos, choques externos a la banca por el asunto de ciclos económicos. O sea, el superintendente y su gente tiene que estar preparada y tiene que ser gente competente para ese propósito y supervisar bien, no hostigar el mundo de los negocios, sino supervisión, buena supervisión. Y ahí pues falló eso. Yo sí reconozco, falló eso, porque se nombraron superintendentes, buena gente, con prestigio, etcétera, pero que no sabían y ni tenían experiencia pues en la cuestión bancaria y financiera y en la supervisión propiamente dicho. Esa fue una falla. Pero no es que esa ley es el único factor, o la falla de la supervisión es el único factor. Fernando ha dicho algunas razones que son correctas desde el punto de vista de hacer un súper resumen de lo que aconteció. Pero fíjese, veamos ese famoso decreto que es el 1492, que está concentrándose el análisis fundamentalmente en eso, ¿no? Y ahí el señor que está en Miami pues ha comenzado a intervenir a decir cómo Pedro Delgado. Pedro Delgado, ¿verdad? Pero Pedro Delgado niega haber firmado ese decreto. Primera cosa, yo no elaboré el decreto. Por mi función, quien era ministro de Producción y presidente del directorio de la Corporación Financiera, era Juan Falconi Puig. Él sí participaba en gabinete, él sí se reunía con el presidente de la República, Yamil Maguad, y él participó y debe haber participado en las reuniones con los técnicos, con el ministro de Finanzas, con el presidente del Banco Central, con el superintendente de bancos, y prepararon esa ley y esos decretos. Como usted sabe, dentro de la función pública, cuando se prepara un proyecto de ley, unas instituciones que podrían tener relación o afectación por esas leyes, y Falconi nos hizo llegar no solo a mí, al gerente financiero, al asesor jurídico de la Corporación Financiera, al gerente de fiducia, al gerente de crédito, y todos preparamos observaciones de ese decreto y se le entregamos a Falconi. Entregamos esas observaciones y Falconi me dijo a mí, como pudo haber dicho a cualquier otra persona, entrega este documento, al llegar este documento al superintendente de bancos, que como evidentemente era un tema bancario, ellos eran los que estaban centralizando el asunto. Esa es la supuesta prueba que tiene este asambleísta y otras personas diciendo que yo creé el decreto. Yo no participé. Pero tanto el oficialismo como la oposición, a usted le dijo la entrevistadora, Andrea Bernal, desde NTN Bogotá, le dijo, a usted le culpan pues. ¿Ahí qué contestó el señor Delgado? Es que tanto la oposición, porque la oposición, todos los líderes de opinión de la oposición están saliendo a decir que Delgado es el causante de la crisis. Y Rafael está saliendo a decir que la oposición, el candidato de oposición es el causante de la crisis. Entonces lo que estoy diciendo es, vean señores, yo no soy el causante de la crisis a ambos lados. Si le afecta a Lenín Moreno, o le afecta a Glass, o le afecta a la oposición, lo único que estoy diciendo es, busquen realmente quién es el responsable de la crisis, y que creo que Rafael utiliza la crisis simplemente por interés político, porque de haber querido cerrar la crisis la pudo cerrar y no crear leyes que con el rimbombante nombre de deudores de buena fe lo único que está haciendo es ocultando todo lo que ha hecho después y no cerrar la crisis y proteger amigos y a proteger la ineficiencia o la incapacidad o ineptitud de la gente que se quedó manejando el tema del fideicomiso y tratando de puntualizar en una persona una crisis. Ahora sí. Decirle, le cuento, ¿no? Naturalmente que cortado, ¿no? Naturalmente que
que fue el gobierno del señor Magua. Pues, ese es el fondo, son los gobiernos, pues así de simple. Que el ministro A, que el ministro B, que el superintendente, que el uno, el otro firmó, etcétera. Sí, siempre fue el gobierno de Magua. Ahora, le cuento, porque aquí han querido empujar a que los banqueros promovieron eso, los banqueros, cosa que eso es falso. Falso. Ese decreto 1492, yo era alto funcionario del Banco Guayaquil, yo me negué a recibir porque era ilegal, inmoral e ilegítimo. Y sabía que eso iba a crear problemas serios a la CFN. Por supuesto que sí. Y me negué. Colapsó. Como Banco de Guayaquil, ¿sí? Vino una multa que se me puso que no recuerdo. Y si mal no recuerdo, la multa fue puesta por el caballero que acabamos de escuchar, que tenía una alta función en la superintendencia de banco. Y él mismo reconoce, no sé cuándo, de que él puso notas, no solamente al Banco Guayaquil, a la gente en general, sino a otros banqueros, obligándolos a recibir. La banca no quería recibir, ¿sí? Y yo recuerdo, el Banco de Guayaquil era presidido en ese momento por Guillermo Lazo Mendoza, y entonces me llamó, hicimos una reunión de alta administración del Banco de Guayaquil con los abogados. Comenzamos a analizar qué va a pasar con el banco, con las amenazas que vienen desde el gobierno para que recibamos esto. Mi punto de vista fue que teníamos que correr ciertos riesgos, porque eso era inmoral, etcétera, etcétera. Pero luego los abogados nos comenzaron a decir todos los riesgos que había y comenzamos a discutir, digamos, todas las presiones que hacía el gobierno sobre los bancos y sobre el Banco de Guayaquil. Entonces, después de 2 o 3 horas de la discusión, vimos que era demasiado riesgoso. Por lo tanto, había que aceptar lo que en nuestro juicio era ilegal, etcétera, 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 y con las consecuencias que se iban a asignar para la CFM. Y comenzamos a aceptar, pero obligado por el gobierno nacional. Y el señor Delgado estaba en ese momento en el gobierno. Si él no hubiese estado de acuerdo con ese decreto, independientemente que él dice que yo no lo generé, etcétera, 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 debió haberse renunciado, pues. Debió haberse ido a su casa, pues, ¿verdad? Claro. Igual que el señor Fausto Ortiz, que una vez que le quisieron hacer firmar algo, recordará, dijo, no estoy de acuerdo, él y, no aceptó, y se fue, pues, ¿verdad? Pues el señor Delgado se quedó. Caballero. Y la explicación que él da, en una otra intervención que ha tenido, dice, sencillamente, yo como funcionario tenía que obligar a que se cumpla ese decreto. Eso declara el señor, ¿sí? Él no lo firmó, ok, pero debe haber estado de acuerdo porque sencillamente como brazo de alto funcionario del Estado, sencillamente comenzó a obligar a los bancos. O sea, los bancos no promovieron esto, los bancos no querían aceptar eso, los bancos no son responsables, y menos el Banco de Guayaquil, para sencillamente pues haber quebrado, como se dice, a la CFN. Ahora, 1, 2, se quiere, y perdónme por mencionarlo, yo no es que quiero defender a Guillermo Lazo Mendoza ni al Banco de Guayaquil, los bancos están sólidos, solventes y líquidos, ¿sí? Guillermo, pues un hombre competente, capaz, experimentado, que él ya se ha defendido y seguirá defendiéndose. Pero el problema del gobierno, que yo creo que es censurable, es escoger estos momentos electorales para lanzar una serie de ofensivas contra un candidato, ¿sí? Permítame decirle lo siguiente. Fíjese, ¿cuál era el mecanismo de esos CDRs? El mecanismo era de que Jorge, por ejemplo, debía a un banco privado, Banco de Guayaquil, Pichincha, Bolivariano, $100,000, ¿sí? En una operación X y Z. Y el banco privado le había dado los $100,000 de una línea de crédito que se había abierto de la CFN. El origen de los fondos para los $100,000, el crédito a la empresa de Jorge, era la corporación. Entonces, después de haber aceptado la presión del gobierno, porque los bancos no querían, y ratifico, no querían, sencillamente se comenzó a aceptar. Entonces Jorge venía, compraba ese papelito con el 50, 60% de descuento, ¿verdad? Y me traía el papelito a mi banco privado. Aquí está, este papelito, usted está obligado a recibirlo a la par. Y de esa manera Jorge me daba ese papelito CDR, 100,000, y yo le devolvía sus pagarés, sus letras de cambio, si había hipotecado algo, le entregaba toda su hipoteca, librado de todo, ¿sí? ¿Y yo qué hacía simultáneamente como banco privado? Sí. Iba a la CFN y le entregaba el CDR, toma, yo te debo 100,000 como Banco Guayaquil, pero la operación fue con Jorge Rodríguez, entonces entrégame los pagarés y tú recibe el CDR a la par, punto. ¿Quién se beneficiaba de esa operación? ¿Yo como César Robalino, alto funcionario del Banco de Guayaquil? No, ni Guillermo Lazo, no. El Banco de Guayaquil tampoco, ni el banco privado. ¿Quién se beneficiaba en este caso? Es Jorge, el cliente. Él se beneficiaba. Y yo no creo, bajo ninguna circunstancia, y ya el Banco de Guayaquil... Pero se libraron de los malos clientes, en cambio, los banqueros, o los bancos
Pero eso no es responsabilidad de los bancos, eso fue responsabilidad del gobierno. Por eso es que los bancos, el Banco de Guayaquil, y yo me opuse porque era, vuelvo a repetirlo, en mi juicio ese decreto era inmoral, ilegítimo, todo, etcétera. Pero la presión del gobierno y la autoridad correspondiente a la superintendencia de bancos era de tal naturaleza, o tú te sometías o iba a haber una serie de complicaciones adicionales para alta Y a administración. usted llegaron a multarle incluso, ¿no? Me multaron, no recuerdo la Es decir, multa. al banco, no a usted. A mí me multaron. Ah. A mí me multaron. Y ¿Los la del multa, banco y esa, o las autoridades? las autoridades, pues no el banco. Las autoridades me multaron. ¿Por qué? Porque yo no recibía esos papeles por las razones que he dicho, ¿sí? Y entonces el señor Delgado dice, sí, yo no niego que hubo una carta mía a unos bancos y al señor Lazo como gerente general sobre este particular. Y yo tenía, dice Delgado, que exigir a los bancos, a como dé lugar, a que acepte, ¿sí? Entonces es falsa la afirmación del gobierno que los bancos, y menos los bancos que he mencionado, y todos, pues sencillamente, vertebraron el decreto 1492. Eso lo hicieron adentro del gobierno. Exactamente de quién fue la idea, bueno, pues eso habrá que investigarlo, habrá que decir, este fue el señor el de la idea y así se perfeccionó. Y menos, pues, que sencillamente altos funcionarios de un banco, como el Banco Guayaquil, o el Banco El Pichincha o los otros, se hayan beneficiado en forma personal de descuento. En el caso que yo comento, porque era alto funcionario del Banco Guayaquil, se beneficiaban los clientes del descuento. Que en un momento dado eso significó limpiar pasivos a empresarios que están en un estado financiero es diferente. Pero el responsable es el gobierno, el señor Maguad. Ese es el responsable, no los bancos. No los bancos. Dejo aclarecido esto porque esa es la verdad. No es que me contaron, yo estuve adentro por la alta administración del Banco Guayaquil, ¿verdad? ¿A usted y qué le vuelvo a parece, repetir que es economista censurable que se utilicen estas circunstancias, estas acciones del feriado bancario, sencillamente para beneficiar a un candidato respetable y perjudicar a Guillermo Lazo Mendoza. Como ciudadano le digo, me parece censurable del gobierno y de los estrategas del gobierno hacer eso. ¿Será asunto del gobierno o es un asunto de la oposición con sede en Miami? El tema surge, el enfoque especialmente a los CDRs y Corporación Financiera, surge a partir de que el presidente Correa nombra una comisión y que lógicamente es presidida por quien manejaba la Corporación Financiera en ese entonces. Pero estamos este rato... Eduardo Valencia. Estamos este rato circunscribiendo la discusión específicamente al tema de los CDRs con la garantía del Estado para que el descuento en la Corporación Financiera Nacional. Pero eso no es solamente un tema, pues. El feriado bancario tiene más implicaciones. Hay emisión de dinero a través del Ministerio de Finanzas, hay préstamos del Banco Central, hay la emisión de bonos, hay la constitución de una agencia de garantía de depósitos, que en definitiva es un gran conjunto. Entonces, el error que yo creo que están aquí en este momento, en esta radio y en todos los medios de comunicación, es centrando específicamente al tema que es visible. Y es visible parcialmente, porque el informe de Negro Valencia, y le digo Negro porque es mi compañero y amigo de toda la vida y en quien confío 100%, Eduardo Valencia presentó un informe en donde hablaba de algunos cientos de personas implicadas en el tema del feriado bancario. Y lógicamente aparece que el señor Correa le manda al archivo ese documento y solamente surge una reducción que básicamente tapa a un montón de gente. En definitiva, este gobierno es culpable y responsable directamente por haber escondido fundamentalmente aquel informe completo que ya lo tengo, que tiene relación no solamente con la corporación financiera. Entonces, es importante... Pero, ¿quién era el mañoso que escondió unos nombres y mantuvo otros? La vinculación... El producto del informe del señor Valencia. La vinculación de banqueros fugados al extranjero con personajes directamente vinculados con el actual gobierno. Pues. Porque, ¿Como quiénes? Vean. Realmente, en forma inicial... ¿A quiénes les perdonó, francamente? Sí, perdonó a varios, pero yo les voy a decir cuáles son los funcionarios. A ver. ¿Cuáles son los funcionarios? Ahí hay un señor, Alexis Mera, que todo el tiempo estuvo fundamentalmente vinculado para efectos de la defensa a determinados banqueros que están en el extranjero. Está la señora Suad Mansur.
superintendente de compañías y ex vocal de la Junta, no era Junta Bancaria, era de la Junta Bancaria y después la Junta de Bancos. Entonces, Ahora superintendente. de la superintendencia. Entonces, hay que considerar que no eran solamente esas personas. En definitiva, el tema es más profundo. Nos lleva a pensar en que son grupos económicos que adicionalmente estuvieron manejando ese gobierno de Maguad, gobiernos anteriores, este gobierno, y van a seguir manejando los siguientes gobiernos. Porque aquí son poderes económicos que están atrás realmente de lo que significa. Y allí está el señor doctor Mera. El doctor Mera, si usted ve los oficios con la señora Hussein Mansur, cuando ella estaba en la superintendencia de bancos, pues básicamente era específicamente para arreglar temas de la banca privada. Entonces, yo le digo, hay vergüenza, porque yo estoy 16 años con la denuncia en contra de Maguad, con Víctor Granda, 16 años, 10 en este gobierno. Entonces, ¿qué se quejan, pues, del feriado bancario? Cuando realmente lo que están haciendo hoy día es tapar varias cosas vinculadas con el propio feriado bancario. Entonces, esa es la protesta mía en cuanto a que debemos un poco profundizar adicionalmente. Algunas veces en la comisión han tratado este tema, muchísimas veces. La Comisión Anticorrupción Sí. anterior inició 57 procesos en contra de varios bancos y lastimosamente perdimos 54. La justicia fue básicamente en esos gobiernos anteriores también sojuzgada por los grupos económicos que tienen el poder del dinero justamente para comprarse los jueces. Si es que va un ex ejecutivo bancario, un ex propietario de un banco tan importante como el Banco de Guayaquil, al cargo de presidente de la República, obviamente que él no querrá tratar ese tema, específicamente por no mencionar a su banco. Pero las autoridades correspondientes, las autoridades especialmente de control, que al presidente le va a corresponder seleccionarlas, hablo de superintendentes y más. Qué bueno sería que desde la campaña el señor Lasso se comprometa a indagar cómo se desarrolló la quiebra bancaria para que su nombre quede muy bien legitimado respecto de su actuación aparentemente ejemplar, según nos dicen todos ustedes y especialmente el señor economista Robalino, que trabajaba con él en la entidad bancaria que él dirige y es el principal accionista. ¿No le parece a usted que eso sería un bonito gesto también, un compromiso especial con el país, que se aclare este episodio con esta caterva de señores Mansur, estos que ustedes están mencionándoles, ¿no? Porque de esto han surgido unos ricachones que compiten en este momento o podrían estar compitiendo si viviera con el mismísimo Onassis. Y no estoy yo hablo de una cadenita de oro que usted sí sabe a quién me refiero. Y ese es uno de los que está indiciado en estos milagros. ¿Qué le parece a usted, Fernando? Gonzalo, yo voy a pedir disculpas a quien nos escucha este programa porque voy a decir un asunto personal. El señor presidente Correa inició su gestión en el año 2007. Está cumpliendo 10 años. En el 2008 pidió ayuda a la Universidad en General Ecuatoriana para hacer otra comisión para el cierre de los bancos. Yo tuve el honor de representar a la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Yo fui el vicepresidente de esa comisión y un compañero que ya se jubiló fue el presidente. He revisado el informe, tengo el original del informe de esa comisión, en donde nosotros expresamos que los bancos que eran viables, tal el caso que ha manifestado César, justamente muchos de estos banqueros honestos se opusieron a el congelamiento de dinero por el enorme trauma económico en la gente. Por lo tanto, trayendo a valor presente, como decimos a veces en matemáticas, el asunto es eminentemente político. Mire de qué se le acusa al candidato opositor o al banco donde él laboraba.
que se recibió los CDRs con un enorme descuento del 40 y 60%, pero si estaban obligados. Y además, esos que venían con descuento eran de los bancos fallidos, de los bancos que tenían problemas, de los bancos que quebraron, porque de los bancos buenos, de los bancos viables, se recibía el 100%. Entonces, no les quedaba otra alternativa. Recordemos que el decreto de emergencia económica, el 694 o el 695, originaron los decretos 1492, obligándole a la CFN a recibir ese dinero. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo es, como no quedan otros argumentos, tratar de torcer la verdad para perjudicar a una candidatura y engañar a la gente. La gente que no es estudiosa de este tema, nosotros tenemos varios libros escritos sobre este tema, y además uno de ellos premiado por el Colegio de Economistas de Pichincha de Quito en ese entonces, hoy de Pichincha, sobre este tema, en donde se describe claramente eso de que algunos banqueros honestos se opusieron a esta locura del gobierno de Maguad. Él es el responsable como el que tomó la decisión de congelar, primero el feriado bancario, después de congelar, y luego lo que al final resultó una bendición para el país, que es la dolarización sobre los cadáveres y las lágrimas de muchísima gente, y que será muy difícil que salgamos si no es con un costo político enorme. Entonces, mire, de ahí nacieron decisiones políticas. ¿Usted perdona a a ese colectivo que diseñó esta estrategia equivocadamente, pero de alguna manera perdona por la vía de lo que aprobó desesperadamente, pero que le ha servido al país para sobrevivir con una economía mucho más organizada y estable? Como es la ex gerente del Banco Central, Ana Lucía Armijos. La moneda, Gonzalo, ¿qué pueden decir uno de los activos financieros más importantes en cualquier economía. Lo que ha dado la dolarización es una credibilidad a las transacciones, y yo sí puedo decir que conjuntamente con el señor Correa, con el señor economista Acosta, fuimos detractores de la dolarización en el Ecuador. No estuvimos de acuerdo por el enorme costo social, pero luego del tiempo hemos visto que esto le permitió que no lleguemos a un estado como el de Venezuela actualmente, con una descomposición en el manejo económico de manera dramática, para ser una de las economías peor administradas en América Latina. Entonces, mire, yo quiero referirme a recuerda que llegamos nosotros a una inflación del 1000%. Por eso. Es por eso que en la intervención, escúcheme Gonzalo, ahora está en la intervención Venezuela. Que hizo el señor Maguad esa noche dijo, no tenemos tiempo para mandar una ley al Congreso y tenemos que tomar esta decisión urgentemente. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Tomó el gobierno y lo anunció el superintendente de bancos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que resaltar de aquí es que es inadecuado endilgar responsabilidades a quien no la tiene e incluso no estuvieron de acuerdo con esta grave afectación a la economía ecuatoriana. Su relación histórica. Y ese Gonzalo, ¿no? Economista Robalino. Me parece bien. Las cosas se han concentrado en el decreto 1492. Y naturalmente, como dice Jorge, pues esta cosa es mucho más amplia. Sí, en eso creo que está acertada la observación de Jorge. Ahora, yo aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente, ¿no? Jorge está en un grupo de respetables personas, hombres y mujeres, en la Comisión Anticorrupción. Y yo quiero felicitarlo. Y esa comisión debe seguir en los nuevos gobiernos. ¿Por qué? Porque hay que desterrar la corrupción que en el Ecuador se ha institucionalizado. Hay que destruir eso. Y Jorge y todo ese grupo de gente, hombre y mujer, están haciendo una tarea extraordinariamente positiva para la sociedad ecuatoriana. Y yo lamento porque una serie de personas le han metido juicios, 40, 30 juicios extraordinarios, penales, civiles, etcétera. Y créanme, el nuevo gobierno tendrá pues que hacer un esfuerzo para eliminar todo eso. Créanme, sí. Permítame aprovechar eso y decirle a Jorge que me parece bien como ciudadanos que estén en esa tarea, ¿no? Pero fíjese, se ha concentrado en el decreto 1492, Jorge, porque el gobierno está maniobrando en ese sentido, por eso es que la cosa se concentra en eso, ¿no? Yo recuerdo, fíjese, lo que dice Fernando, ya no sé si hace una semana o semana, el accionista más importante, más en términos de lo que tiene de porcentaje de acciones el Banco del Pichincha, ya salió y dijo, Banco del Pichincha
tampoco sencillamente se benefició de esto. Eso lo dice. ¿Sí? Y hay una manifestación del accionista más importante que dice, nos obligaron, cosa que es cierto. Igual que el procurador del Banco Guayaquil ha puesto su comunicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fueron los únicos. Como dice Fernando, hubieron una serie de banqueros que hoy existen, sobrevivieron y que se opusieron a eso por las razones que yo he explicado. Ahora, naturalmente que ese fue un fenómeno que todavía no se cierra. Y hay que cerrarlo. Y hay que cerrarlo. Y el nuevo gobierno debe cerrar definitivamente ese tema. Porque hay una serie de deudas que por ahí están y que no se cobran, pues. Activos que no se venden. 10 años. Y establecer responsabilidades de este y de los de gobiernos este gobierno, anteriores. de este Porque gobierno. no solamente es Sí. el tema de lo que pasó anteriormente. ¿Qué es lo que pasó después con los activos que realmente Claro. pasaron a poder del Exactamente. Estado? Son 10 años. Y que no han liquidado todo esto. Y 10 este años. Simber también tuvo mucho que ver. Evidente, pues. ¿Ustedes de- recuerdan de esa Astra. institución que crearon y que se tomaron toditos los activos? Fideicomiso, no más impunidad. Claro. Exactamente, exactamente. ¿Dónde están? Hasta tenía Y el nuevo autos. gobierno tiene Creo se que los ayudaron. liquidar definitivamente ese tema. Sí, Tiene sí. que liquidarlo. Estoy de acuerdo. Para beneficio económico, financiero y político social de la economía. Hay que liquidar eso. Y el nuevo gobierno tiene que definitivamente liquidar. Vender todo lo que tiene que vender de esa época. Los canales de televisión. Pero no, las radios. ¿Cómo va a vender? Pues tendrán que pagarles plata a los compradores para que se lleven esas cosas. Están quebrados. Quebrados. Hay organizaciones que todavía no la conocemos. En definitiva, no se ha traducido a los medios de comunicación la obligación que tiene la superintendencia de compañías manejado por esa señora Mansur. No existe la información correspondiente para establecer realmente qué pasó con las empresas digamos, de los Isaías. Quebradas la mayor parte de ellas. Y, lógicamente, en donde había la carne, y no solamente el hueso, pues las regalaron a precio de gallina muerta. Pues. Caso de Astra, le estoy diciendo específicamente. Disculpa la introducción. mi querido No, César. está bien, Pero Jorge. también, Está bien, Jorge. pero también se beneficiaron con activos como EQ2, pues. Así es. En este gobierno, Exacto, pues. eso digo. ¿Por qué no se acuerdan de todo? Bien dice usted, la sugerencia es que el nuevo gobierno, ojalá sea el único que puede garantizar aquello y conoce del tema, para que por delicadeza él en términos personales no intervenga, pero que delegue a una gran institución, porque los que van a cobijar a todos esos son los de la mayoría que nuevamente el pueblo ecuatoriano acaba de construir. ¿Y qué va a hacer usted en con el números mismo de fiscal? 73. ¿Y qué va a hacer usted con el mismo fiscal de este gobierno? ¿Y qué va a hacer con el mismo contralor de este gobierno? ¿Qué va a hacer con la Corte Constitucional de este gobierno? En definitiva, la situación es más grave de lo que realmente estamos viendo cerca de nuestras narices. El problema económico ya no va a haber para pagar los sueldos en el mes de mayo, junio y julio, cuando ya se acabó toda la posibilidad. Acaban de emitir una cantidad significativa. 907 millones de dólares. Entonces, realmente la situación es complicada. Con Bueno, el uno y lo con que el va a otro. hacer Con en uno el y con el caso otro. del señor Lazo lo dijo aquí. Llamar una consulta popular en los primeros 30 días de gobierno para que sea el pueblo ecuatoriano el dueño de la democracia, el que decida si se van o no se van a su casa aquellos funcionarios, porque no vamos a ser ingenuos de ganar la presidencia de la República y gobernar con funcionarios comprometidos con el proyecto correísta, de ahora solo cuidar las espaldas de su líder, de su caudillo y de aquellos sobre los cuales existe claras sospechas de actos de corrupción. Terminamos, señor economista Robalino. escucho, Y también, señor economista Hay que Mosquera. reconstruir toda la economía. Porque el señor Correa y su gobierno, vuelvo a insistir y me reitero, deja quebrado económica y financieramente el país. Hay que rescatar de la quiebra al país, eso sería una tarea gigantesca. Pero no solamente es eso, las complejidades son adicionales porque hay que reconstruir toda la estructura institucional. Lo que ha dicho y lo que también dice Jorge, hay que reconstruir el Estado de Derecho, la división de poderes, porque hay una concentración de poderes y como los analistas políticos han dicho, aquí lo que hay es una dictadura. Claro que hay una Corte Suprema de Justicia, pero hay también que el Congreso, etcétera, etcétera. Pero todos están al servicio del Poder Ejecutivo, pues, ¿sí? Entonces, la reconstrucción total es más compleja, va más allá de la propia economía, ¿sí? Y es una tarea gigantesca. Y claro, cuando usted encuentra que va a tener un Congreso
con mayoría, este momento Alianza País, naturalmente. Si es lo único que el señor presidente Correa requería o requiere para taponar todo, absolutamente todo. Bueno, Él, hay por, una él por fórmula. eso no le pone tanto interés en lo de Lenin, pues. Bueno, él ya está asegurado con su mayoría parlamentaria, Bueno, ahí no hay es que- que ser tan Por eso ingenuo. es que, Ingenuo, que claro. algunos analistas, y eso recoge el señor Guillermo después de la consulta, si es necesario, y yo creo que va a ser necesario, una asamblea constituyente que implique irremediablemente nuevas elecciones. ¿Para qué? El problema es Para dejar sin el empleo estructural. parlamentario a todas las personas de Alianza País, porque no solamente es el señor Correa Ya. y el gobierno de él, es Alianza País quien ha colaborado en la quiebra económica y financiera del Ecuador. Mire, y eso tiene ¿cuál que es el entenderlo la camino gente correcto? común y Mire, corriente. mire, Espérese, Gonzalo. a veces estas No, cosas es que- no la entiende sino la clase media, o buena parte. Pero la gente de abajo, No entiendo. la gente que gana 300, 500 dólares, que No. no tiene empleo, tiene que entender lo que se está jugando al futuro del Ecuador, lo que se está jugando. Pero no entiende. Hay que hacerle entender casita. a la gente común y corriente, Gonzalo, hay que hacer entenderle. Es que le tentan con la casita. Es que nosotros nos llegamos a todas las radios a nivel nacional. Discúlpeme, solamente la radio pública, la televisión pública está en todos los pueblos, está en todas las montañas, Pero están está con todos los adueñados campesinos. el partido de la Mire, Revolución. mire, Gonzalo, Tenga la bondad. en el Congreso, Terminamos. en la Asamblea se está tramitando el proyecto de ley orgánica de reestructuración de deudas de banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. ¿Para qué esto? Que no va a tener el efecto necesario para retrotraer ahora a la presente la discusión del feriado bancario y poder perjudicar a una de las candidaturas. Y también Pero para lo que usted acaba de alcanzar decir, votos. Gonzalo, lo que acaba de decir Gonzalo, hay que repudiar el uso de los medios públicos, que debieron ser públicos y no Jorge dice. gubernamentales, en donde se invita a personas con escaso conocimiento del tema para que contesten con un papelito mientras el entrevistador, el periodista, está con una tablet únicamente basado en el video que le han publicado de Rodríguez Torres, de Jorge Rodríguez Torres, con una ayuda a memoria porque no saben del tema. Entonces, deben invitar a personas que medianamente conocemos del tema. Por otro lado, utilizar esos fondos de los medios públicos, regalar los CDs a la gente porque no compran mucho ese periódico, o no sé si lo hagan, a un costo alto, o utilizar todos los medios incautados para hacer campaña sucia frente a uno de los candidatos. Y estamos preocupados de que pueda darse un fraude electoral. ¿Cómo evitarlo? Nos vendrán a responder la doctora Ruth Hidalgo a nombre de la sociedad ecuatoriana, porque participación ciudadana es lo que dice su nombre. Y el doctor Carlos Aguinaga, un distinguido ciudadano ecuatoriano con gran experiencia en materias electorales. Señoras y señores, agradezco al al economista Robalino, al economista Mosquera y al economista Rodríguez, en lugar de decir a los señores economistas Robalino, Mosquera y Rodríguez, que hubiera sido mucho más rápido y elegante, ¿no? Porque estamos buscando con ellos siempre la verdad. No es solo un concurso de frecuencia.